Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cánoval, soy el encargado de haceros la presentación de este nuevo webinar. Encantado de que estéis con nosotros. Y bueno, a continuación os voy a indicar las claves que conlleva todo este nuevo cambio fiscal que nos ha traído este nuevo 2023 y cómo el renting os puede ayudar para adquirir distintos equipamientos y toda la tecnología que necesitáis para el desarrollo de vuestra actividad. A continuación, la agenda que tenemos presente, tenemos 5 puntos fundamentales. El primero de ellos sería las novedades fiscales para este 2023 para los autónomos, los distintos tipos de tributación por tramos que van a tener los autónomos en este 2023, que ha habido bastantes cambios. Un tercer punto, las distintas ventajas que puede aportar el renting a la hora de la tributación como autónomo, y veremos un poco un ejemplo más práctico. Y por último, el funcionamiento del renting propiamente. A continuación vamos a pasar, vemos ya aquí lo que son las principales novedades de este 2023. Aquí hemos señalado las más importantes, aunque hay algunas que otras más. La primera de ellas son las novedades que hay en torno al tema del IVA, porque sabemos que hay variaciones en los tramos, en la aplicación del IVA y demás. Las modificaciones en el tema del IRPF, tanto por módulo como por estimación directa, y los tramos de cotización y cuotas a la Seguridad Social. Aparte de estas novedades fiscales que aquí apuntamos, hay otras como pueden ser el impuesto especial al tema de los envases de plástico y demás. Pues bien, como novedades fiscales, en este 2023, lo fundamental y quizás lo más relevante es saberla identificar y tomar las medidas oportunas para que no comprometan lo que es el desarrollo de la actividad de nuestra empresa en el día a día. Hemos diferenciado las 4 fundamentales que hay. La primera de ellas sería el incremento de un 5% en el rendimiento neto por módulo. La segunda sería un aumento del 5 al 7% para la deducción de los gastos deducibles de difícil justificación, eso sí, en el régimen de estimación directa. La prórroga de un año en los límites vigentes en la exclusión en el sistema de módulos. Y por último, la variación que ha implementado en los tramos de cotización para tener en cuenta las cuotas a pagar a la Seguridad Social en función de los rendimientos netos reales que obtenga el autónomo. A continuación, vamos a ver. Esto haciendo referencia al último punto que habíamos tratado, esto hace que nos deje a constancia de los diferentes tramos que se han establecido en esta modificación fiscal. Básicamente, tenemos que diferenciar dos, ¿no? Lo que es la tabla reducida, que va hasta un importe de rendimiento neto de 1.166,70, y la tabla general, que arrancaría en ese importe que hemos comentado hasta rendimientos netos que estén por encima de 6.000 euros. Siempre hablando de rendimiento neto mes. Ahora ya, en función de los rendimientos netos, tendremos una base mínima y una base máxima. Nosotros tendremos que modularlo en función de cómo queramos tributar y cotizar a la Seguridad Social, porque en base a ello se calculará la cuota que tendremos que abonar mensualmente. Pasemos al siguiente punto. Aquí vemos lo que son las ventajas de renting a la tributación puramente al autónomo con respecto a la compra, a la adquisición física del bien. La diferencia entre la adquisición del bien pura y dura, como estamos acostumbrados tradicionalmente, con el renting, que no deja de ser un alquiler de un equipamiento o de un bien en cuestión. Las características fundamentales es que en la compra del bien, el bien hay que activarlo en el balance y hay que diferenciar mensualmente entre capital e intereses. ¿De acuerdo? El segundo punto muy a tener en cuenta es que el bien se debe de amortizar periódicamente, con lo cual la contabilidad
es bastante, un poco más compleja, no en el sentido de que tenga mucha técnica, pero sí es cierto que conlleva unos apuntes mensuales en la cuenta de resultados. En contraprestación tenemos el renting, que al ser un alquiler, pues por ejemplo, no hay que activar el bien en el balance. La cuota que el cliente, en este caso los autónomos, abonan, es un gasto 100% deducible como cualquier otro tipo de servicio o de consumo que tengáis en el desarrollo de vuestra actividad. Es un gasto muy fácil de contabilizar porque sería, como bien he dicho, una factura más que tenéis como cualquier otro proveedor, ya sea de servicios, de telecomunicaciones, de seguridad, de alquiler de naves, locales, etcétera. Y ya por último, quizás es más importante, es que la cuota que se abona en renting es un gasto 100% deducible. La cuota 100% deducible y además el IVA, evidentemente, va a ser un IVA deducible, que un dato que hay que tener en cuenta aquí es que cuando adquirimos el bien, el IVA se imputa completamente. En el renting no, el renting se va a imputar en función de la cuota que vaya pagando el cliente, se vaya abonando mensualmente, con lo cual la recuperación de ese IVA es mucho más rápida que cuando se hace una inversión total del bien. Bien, las ventajas que tiene el renting para los clientes, para el autónomo. Básicamente, bueno, aquí hemos vuelto para... Sí, aquí, correcto. Es que he tenido un pequeño problema técnico. Vale, las ventajas que tiene el renting, lo primero, que no compromete la tesorería en ningún momento. Se mantiene la solvencia. ¿Por qué? Porque la deuda no computa en sirve. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas físicas o empresas tienen una capacidad de endeudamiento de cara a las entidades financieras. En este caso, como la deuda que se contrae no consta, no se inscribe en el Banco de España, la solvencia de cara a terceras entidades se mantiene completamente intacta. Ventajas fiscales, las que hemos comentado anteriormente. La fundamental es que es un gasto 100% deducible como cualquier otro consumo, servicio o suministro que tengamos. Mejora la liquidez porque se realizan pagos periódicos por el uso del bien. No hay un desembolso importante inicial. Y quizá el último que bueno, pasa un poco más desapercibido, pero quizá esté cobrando cada vez mayor importancia, es la renovación tecnológica. Actualmente, a la velocidad que van cambiando la tecnología aplicada a infinidad de actividades económicas, muchas veces el adquirir un bien conlleva esa sensación de pertenencia y de propiedad que nos ponga esa barrera no física, pero sí psicológica al querer renovar el equipamiento. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad de la posesión y somos más reacios al cambio. En este caso, en el renting, esa barrera psicológica desaparece. ¿Por qué? Porque tú estás pagando por un bien, el alquiler y el uso y el disfrute de un bien. Con lo cual, cuando llegue el fin del contrato, vamos a ser menos reacios a renovar ese equipamiento de cara a ser más competitivos en el sector que desarrollemos la actividad. Ahora sí pasamos a la siguiente, que antes se había adelantado. Aquí lo que sí queremos hacer es un poco de diferenciación, ¿no? Porque muchas veces se confunde entre el renting y el leasing, ¿no? Hemos unas pequeñas pautas de los aspectos más fundamentales. Por ejemplo, la finalidad del renting es la utilización de un bien. Sin embargo, en un leasing sí es la adquisición del bien. Sí es el fin último del leasing es la adquisición propiamente del bien. Porque en el contrato sí existe la obligatoriedad de adquirir el bien. En el renting es un alquiler a medio y largo plazo en función de lo que el cliente determine, y en este caso el leasing no, el leasing es una financiación, un modelo más de financiación. El plazo mínimo
En un renting se puede establecer un plazo mínimo de 12 meses. Por contra, el leasing, estamos hablando, por ejemplo, en el mobiliario, que serían todos los equipamientos, partiría de 2 años. La entidad contratante, la que facilita el servicio del renting, en un renting, lo habitual es que sean compañías que estén especializadas y vinculadas al propio fabricante o bien entidades financieras, y en el leasing no. En el leasing son solamente las entidades financieras las que ofrecen esa tipología de productos. La legislación que se aplica en cada caso, en el renting, al ser un alquiler, la legislación es la de alquileres. En caso de leasing, sería ya legislación de impuestos de sociedades, de venta a plazo, etcétera, etcétera. En un renting, la amortización no existe porque es un alquiler, eso tenéis que tenerlo muy claro, con lo cual no hay que amortizar fiscalmente el bien, y sin embargo en un leasing sí, podemos optar por el tipo de amortización que queramos, acelerada, la normal, pero sí tenemos que amortizar. La acción de compra, algo muy importante a tener en cuenta. La acción de compra, evidentemente, en un leasing sí existe, porque como ya he comentado anteriormente, existe la obligatoriedad de adquirir el bien, independientemente de cómo se encuentre, pero en el renting no existe, ¿vale? A no ser que, como se suele dar el caso, es que previamente se haya pactado con el cliente la adquisición final del bien, que ahora veremos a continuación. La inclusión en el activo, es lo que hemos visto al inicio de la presentación. En un renting no hay que incluirlo en el activo, porque no es un bien propiedad, en este caso, del autónomo o de la empresa. En un leasing sí, porque en un leasing ya sí consta como activo. La sirve, lo hemos comentado antes, no se inscribe en sirve renting, el leasing sí, consta como una deuda financiera. Intervención notarial, otro dato importante. El renting no va intervenido notarialmente, con lo cual ese gasto tampoco lo tenemos. El leasing, por contra, sí, existe un acto notarial, porque hay que escribir ese efecto. La imputación fiscal, lo que hemos comentado, es un gasto 100% deducible, tanto en IRPF para personas físicas como en el impuesto de sociedades. Evidentemente, un gasto 100% deducible si el bien está efecto al desarrollo de la actividad por completo. Sin embargo, el leasing tiene que ser, la imputación fiscal es siempre a través de la amortización. El valor residual, lo que hemos comentado en la opción de compra, está pactado previamente entre el cliente y Grenke, con lo cual efectivamente existe la posibilidad de adquirir el bien una vez que llegue el fin del contrato del renting. En el leasing, evidentemente, no es que exista, es que hay obligatoriedad de adquirir el bien desde el inicio del contrato. La venta de bien usado, o sea, objeto del contrato, no tiene por qué haber opción de compra. Lo que he indicado con anterioridad, si el cliente llega al fin del contrato y no quiere adquirir el bien, por el motivo que sea, no hay obligatoriedad ninguna en adquirirlo. Sin embargo, en el leasing, evidentemente, sí. Esas son las características más fundamentales a tener en cuenta entre el renting y el leasing, que muchas veces, bueno, quizás por un poco de desconocimiento, por confusión, se mezclen los conceptos y muchas veces se enmascaren unos con otros. A continuación, os voy a explicar cómo funciona el renting, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy útil en el día a día de cara al desarrollo de vuestra actividad. ¿Por qué? Porque podéis hacer uso de la tecnología o del equipamiento que necesitéis. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Vosotros como cliente contactáis con el proveedor que queráis, pedís presupuesto se lo mandáis a Grenke, Grenke os facilita las cuotas en función del plazo que queráis, Grenke adquiere el bien en el proveedor que vosotros habéis determinado, le abona al proveedor y en el otro punto estaría el contrato que se firma entre Grenke y vosotros. Se inicia el contrato y se pagan las cuotas que se hayan establecido. Simplemente, así de sencillo. No hay más complicaciones que esa. Es simplemente una rueda, cliente, proveedor y Grenke.
aquí el abanico del portfolio. Muchas veces esto es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces asimilamos lo que es el renting solamente a lo que es equipamiento tecnológico, a lo que estamos acostumbrados. Oye, pues ordenadores, móviles, tablets, impresoras, fotocopiadoras, etc. Pero desconocemos la cantidad de equipamientos que podemos incluir en un contrato de renting. Por ejemplo, equipamiento de oficina, todo lo que sea mobiliario de oficina, ofimática, equipamiento para local comercial, desde vitrinas, mostradores, expositores, iluminación LED también podemos hacer. Ya si nos pasamos a equipamiento industrial, cualquier tipo de equipamiento industrial, llámese cadenas de montaje, hornos para hostelería, equipamiento de hostelería de forma genérica. O sea, todo el equipamiento que conlleva refrigeradores, climatización, hornos, máquinas de limpieza, todo eso puede ser objeto de renting. También un poco más concreto y menos habitual, todo el tema de robótica, impresoras 3D, instalaciones, ahora que está tan de moda y que conlleva tanto sacrificio para el autónomo y para la pequeña empresa, ahorro energético a través de acumuladores de energía, contadores inteligentes, instalaciones de autoconsumo, bombeo solar, un largo etcétera que tenemos para poder incluir en renting. Y con lo que muchas veces da miedo enfrentarse a una inversión de este calibre, oye, por el desembolso que conlleva, ¿no? Y la responsabilidad, pero quizás si lo orientamos al renting, podamos asumir ese cambio tecnológico que estamos dudando hacer, no hacer, hará que seamos más rentables, más competitivos. Oye, pues es una herramienta muy a tener en cuenta la opción del renting. Y de todas formas, siempre lo comento, en caso de duda, oye, porque tengo un equipamiento muy concreto, no sé si eso puedo hacerlo, puedo incluirlo en el contrato de renting. Tenéis asesores especialistas que podéis poneros en contacto, ya sea a través del teléfono, a través de correo electrónico, consultando las dudas que tengáis. Oye, mira, necesito esto. ¿Podría incluirlo en un contrato de renting? Lo más probable es que la respuesta sea afirmativa y os llevéis una grata sorpresa. Vale, ¿cómo puede Grenke ayudar para este cambio y renovación tecnológica, ¿no? Grenke tiene dos productos muy concretos. Uno de ellos es la póliza Master y otro de ellos es el Renback. Os detallo muy por encima para no dar demasiada información, porque sé que muchas veces el exceso de información crea confusión, pero básicamente la póliza Master de Grenke, lo que se hace con el cliente es estudiar la solvencia, se prevé siempre con un intercambio de información entre Grenke y el cliente, la previsión o la necesidad que puede tener a 12 meses vista. Oye, pues mira, pues yo tengo previsto que probablemente me haga falta una inversión en tecnología o en equipamiento de 20.000, 30.000, 80.000 euros. Perfecto, se estudia la solvencia y si es viable, se firmaría lo que es la póliza máster que llamamos nosotros. En esa póliza máster vienen establecidas ya las condiciones para toda la vigencia de esos 12 meses que he comentado. ¿Esto qué nos da? Oye, pues que tengáis las condiciones cerradas desde el primer momento, nos va a influir el cambio ahora que estamos sufriendo, ¿no? El cambio tan voraz en el sector financiero, se establecen las condiciones durante esos 12 meses. La flexibilidad, ¿por qué? Porque vosotros vais a ser siempre libres de poder elegir el proveedor que vosotros queráis. Grenke nunca va a decir, oye, si quieres un ordenador, tienes que solicitarlo, el proveedor va a ser tal, o si quieres un equipamiento de hostelería, el proveedor tiene que ser cual. Nunca. Vosotros vais a ser libres. Enviáis la propuesta
y nosotros lanzaríamos la firma del contrato. Vosotros no tendríais que gestionar nada más, simplemente la firma del contrato. La eficiencia. El firmar este documento, esta póliza máster, no conlleva ni gastos de apertura, ni de administración, ni gasto por no uso, oye, porque podemos tener previsión de hacer un uso de 30.000 euros, oye, y a lo mejor por lo que sea no me han hecho falta hacer uso de esos 30.000 euros. No tengáis problema ninguno porque no hay compromiso de uso ni tiene coste ninguno para vosotros. Simplemente es un acuerdo marco entre el cliente y Grenke. Las disposiciones que podéis hacer desde 500 euros, podéis hacer disposiciones las que queráis. O sea, no tienen que ser, no, pues las disposiciones o las operaciones que queráis hacer tienen que ser a partir de un importe de 5.000 euros. No. Oye, pues mira, me hace falta eso. Una tablet porque he incorporado un nuevo comercial y lo tengo que dotar de este equipamiento. Oye, pues a partir de 500 euros se firma un contrato y siempre vaya a poder ser libre de elegir el plazo que queréis. Podéis tener 8 contratos y cada contrato elegir un plazo diferente. Y ya por último, y quizá un producto incluso menos conocido, es el Renback. ¿Qué es el Renback? Oye, el Renback no es simplemente que Grenke recompra los bienes que vosotros hayáis adquirido directamente a vuestro proveedor y ya tengáis incluido en el activo, siempre y cuando no haya pasado 12 meses desde la adquisición del bien. Oye, pues mira, pues yo no sabía que ahora con la información que os he dado, oye, pues mira, pues hace 6 meses adquirir o la instalación de fotovoltaica de autoconsumo o el contador inteligente o lo que sea. Oye, pues lo adquirí, no sabía que se podía hacer. Pues mira, pues ahora mismo me interesaría hacer un Renback para tener las ventajas fiscales que tiene el renting. Perfecto, lo podemos hacer. Básicamente es, vosotros como cliente vendéis los equipos a Grenke, Grenke os va a pagar la factura íntegra y firmáis el contrato del alquiler de esos equipos a Grenke, en función del tiempo que vosotros determinéis, desde 12 meses hasta 36, 60. Cada contrato puede tener una vigencia diferente. No todos los contratos tienen que tener el mismo periodo. Y bueno, yo creo que básicamente es toda la información que yo os tenía que dar. Y ya por último, porque siempre es importante tener en cuenta, ¿no? De cara a que tenemos ya a las puertas el próximo mes la renta, el IRPF del año 2022, detallar un poco lo que son las deducciones más habituales que tenéis que contemplar de cara a esa renta, como puede ser la deducción por familia numerosa, la deducción por maternidad, de gastos de guardería, adquisición de vivienda habitual, alquiler de vivienda habitual, donativos, afiliaciones políticas, aportaciones a planes de pensiones o inversión en empresas de nueva creación o de reciente constitución, ¿vale? Hay que cumplir unos requisitos. Además, estas son las más habituales. Hay un amplio portfolio, pero bueno, siempre me gusta dejar eso ahí para que lo tengáis presente, para evitar posibles sorpresas y, oye, todo lo que podamos aplicar de cara a deducciones, bienvenido sea. Grenke se caracteriza porque, bueno, tiene un trato muy directo con el cliente, es muy cercano, le gusta dar ese servicio añadido, ¿no? Y bueno, hasta aquí ha sido la presentación de este webinar. Simplemente me queda daros las gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia y nada, que estamos en todas las redes sociales, evidentemente, a través de nuestra página web, grenke.es, o bien si tenéis algún tipo de duda, consulta que os haya surgido y queráis plantearnos en el correo electrónico que aquí aparece, contigo@grenke.es, las planteáis, oye, mira, que estuve de asistente en tal webinar y tengo esta duda. Y mis compañeros o yo mismo nos pondremos en contacto con vosotros y aclararemos las dudas que sean necesarias, incluso si tenemos que una videoconferencia, una visita, sin ningún tipo de compromiso nos podemos desplazar. Y bueno, daros de nuevo las gracias y que paséis una buena tarde. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.